Intento. Yo soy Juanjo Asensio y bueno, trabajo en la Fundación Oxígeno. La Fundación Oxígeno es una entidad medioambiental que trabajamos a toda España, aunque tenemos la sede en Burgos. Y bueno, pues yo quería poneros un poco inicialmente en contexto de lo que hoy quiero contaros un poco, que es este inventario popular sobre la arquitectura tradicional apícola para la biodiversidad en la provincia de Burgos. Llevamos ahora, ha cumplido hace un par de días, 5 años, recorriendo toda la provincia y buscando colmenares tradicionales, como vemos este de aquí. Este en concreto es de Monasterio de la Sierra, pero bueno, como os decía, primero os voy a poner en contexto. Esto está completamente abandonado. Sigue un poco. ¿Y esto? ¿Qué pinta eso aquí? Ya hay otras en el 5. Incluso con portadas personales. Esta zona debe tener su importancia en la historia. Joder, no, se da como un... Parece que hay alguien. Un limpio aquí no te jode. Este Dani es un quedón. ¿Qué sabía Dani? Solo por ver esto ya vale la pena el viaje. Buenas. Buenas tardes. ¿Podríamos hablar un momento con el señor alcalde? Yo soy el alcalde. Ah, perdón. Veníamos por lo de las elecciones, ¿sabes? Ya. Sabrá usted que hay elecciones el día 15, ¿verdad? Algo he de tener en el pico la otra tarde, sí señor. Estos son mis compañeros. Tanto gusto. Disculpen que no pueda darles ni la mano. Tome. Use esto. Gracias. Oiga, ¿habrá por aquí algún lugar donde poder reunir a los vecinos? ¿Qué vecino? Los del pueblo. Uy, para eso tendrían ustedes que llegarse a Bilbao. Pero bueno, es que solo queda usted aquí. Como queda, también queda ese. Pero háganse cuenta de que si hablan con ese, no hablan conmigo. De modo que elijan. Así que solo quedan ustedes dos. Ya ve, y todavía sobramos unos. Aquí, contra menos somos, peor avenidos estamos. Joder, si son todo abejas. ¿Cuál es la abeja? Joder, Juan, la cesta esa que lleva las manos, es que no las ves. Y si no las coge usted ahora, se quedarían ahí de por vida. Ya, mi señor. Las emisarias ya andarán por ahí desde hace rato buscando alojamiento. ¿No lo encuentran? No lo será. Pero mire, si no lo encuentran o en la casa que han elegido se las hostiga, los animalitos vuelven a la madre, Ah, a la madre. al grupo de donde salieron. A ver. Bueno, en realidad no nos hemos presentado. Yo me llamo Víctor. Mi amiga Lali y este es Rafael. ¿Cuál es su nombre? Cayo.
Cayo Fernández, para servirles. ¿Qué edad tiene usted, señor Cayo? Yo, para San Juan Capistrano, los 74. Pues 74 años y subiéndose a los árboles. Bueno, nosotros solo pretendíamos charlar un rato con ustedes e informarles. ¿Quieren? Gracias, lo gasto. Lo que hay por mí ya puede usted empezar. Así, en frío, mano a mano, no es fácil, comprenderlo. Pero en fin, lo primero que debemos decirle es que estas elecciones, las elecciones del día 15, son fundamentales para el país. Ya. O sea, es una oportunidad. Yo diría que es la gran oportunidad. Y si la desaprovechamos, nos hundiremos sin remedio. Esta vez para siempre. ¿Y dónde vamos a hundirnos? Si no es mala pregunta. ¿Y esos troncos? Los yupos son. A ver, la colmena. Mire cómo se apartan. ¡Déjenlas quietas! ¡No las hostigue! No las hostigue. Y si me pica, ¿qué han de picar? La abeja encambrada no pica. Ya entran. Es alucinante. Una vez que entra la reina, todas detrás. No entran muy voluntarias, no señor. No sé qué este mundo que pasa hoy. ¿Me acercan un león? ¿El puchero? El puchero, sí señor. Tome. Usted mismo, venga aquí al otro. ¿Yo? Sí, es fácil. Arrime el puchero aquí, al enjambre, y dé 3 sonidos. 3 solo, ¿oye? Ya basta. Cuando yo le diga, vuelve usted a dar los 3, por favor. ¿Qué foto tiene, diputado? Ya tienen la casa que buscaban. Bueno, sí que suena a la película, ¿no? Exacto. El disputado voto del señor Cayo, que está basada en la novela de Miguel Delibes, que además está basado en el señor Cayo que vivió aquí en Cortiguera, aquí cerquita. Veamos, el nombre además tiene mucho que ver, porque Villarcayo, él cogió el nombre del señor Cayo de este mismo pueblo. O sea, se inventó ese nombre para el señor que sí, que el auténtico Cayo vivió en Cortiguera. Y bueno, hemos visto, pues hay una clase magistral de apicultura tradicional en pocos minutos, pero lo que hemos visto también es esa desconexión que ya existía, porque esto está basado en las primeras elecciones democráticas que se realizaron en España en el año 83 y ya podíamos ver esa desconexión que existía entre la ciudad y el medio rural. Esos políticos que llegaban de la ciudad y desconocían que el mundo de las abejas, que, bueno, pues que a partir de los años 60 cambió la normativa, se obligó a sacar las abejas de las poblaciones y digamos que se empezó a desconectar un poco ese mundo de las abejas con los humanos, que es tan importante e imprescindible para nosotros hoy en día. Y bueno, pues un pueblo como Cortiguera, pues bueno, pues podemos encontrarnos hoy en día en Burgos muchos, como puede ser este Castil de Carrias, que esta puede parecer una foto antigua, pero realmente es una foto de hoy en día. O sea, tenemos poblaciones que a día de hoy se van perdiendo, por desgracia, y también cuando se pierde una población lo que vamos perdiendo pues es todos esos saberes, todos esos conocimientos que han existido en este medio rural. También el patrimonio que vamos perdiendo, por desgracia, como esta iglesia de Bárcena de Bureba o el monasterio de Obarenes, pues una pena, porque al final ese medio rural va adoleciendo de todas estas cosas, o esas viviendas que han albergado a la gente y todas esas historias que ha habido dentro de ellas, y que al final pues perder un pueblo pues es perder algo más.
igual que la ganadería, que estamos viendo como cada día pues, se van perdiendo explotaciones y con eso también pues, vemos cómo va variando ese paisaje que hemos conocido a lo largo de décadas y décadas. Incluso está dentro de nuestra propia etnografía, de nuestra propia cultura. Seguro que conocéis al bobo de las Machorras, que es esa festividad que hacen el 5 de agosto en las Machorras, ahí en Espinosa de los Monteros, que es donde se reúnen todos los pasiegos. Pues este es el bobo, que es un personaje que, digamos, lo que hace es sacar una lista enorme y contar todo lo que ha sucedido a lo largo del año a los pasiegos, pero en plan pues un poco de broma, de chiste, y para ello utiliza pues un tronco de esto, es un tronco colmena, un dujo, en el que se sube para estirar toda su lista y empezar a contar todo lo que ha ocurrido. O sea, vemos cómo dentro de esa cultura existía pues esas colmenas ya insertadas. Y con ello, pues lo que vamos perdiendo, si dejamos perder ese tipo de cosas, como hemos podido ver en ese tramo de la película, pues es parte de ese vocabulario que digamos que ya no se usa, porque la apicultura ha cambiado totalmente y vemos como pues, la palabra dujo, que es ese tronco hueco que alberga una colmena, cuezo es la denominación que hacen en la Sierra de la Demanda a esos troncos vaciados por dentro, que hemos visto antes los de Monasterio de la Sierra, pues esos troncos se llaman allí cuezos, o por ejemplo en Asturias se llaman trobos. O sea, dependiendo de la zona va cambiando también el nombre. Hornillera, que iremos viendo luego, es otra tipología de construcción que tenemos en nuestra zona, aquí en la zona de Sedano, del Valle del Rudrón. Escriño, que es ese cesto que llevaba también para cogerle el enjambre y que también se utilizaba para ampliar las colmenas también, pues... Ahora luego lo vamos a ver. Son una tipología de construcción muy concreta. ¿Eres de Sedano? Sí, como marché jovencita y luego he ido algún verano. Lo de hornillera no me suena. ¿No te suena? No. Pues ahora luego vamos a ver. Son unas construcciones específicas solo para las abejas. Ah, sí, entonces sí. Ya sabes cuáles son. Mi tío tenía muchas abejas. Tenía muchas, ¿no? Vale, pues en vez de colocarles de forma vertical los dujos, se colocaban, o hornillos, se colocaban de forma horizontal. Ya sabes cuál es. El hornillo pues es lo mismo, pero dentro de una hornillera a esa colmena que vamos a ver. El humeón, que ya hemos visto que es ese que utilizaba para echar el humo a las abejas, para que se concentrasen y se juntaran todas. Las albarizas, que es otro utensilio que se utilizaba, mejor dicho, en la zona de Galicia, o el jabardillo, que es de la zona de Aragón. O sea, son palabras que se utilizaban en esa apicultura tradicional y que al cambiar el uso y la forma de hacerlo, pues vemos que se van perdiendo y es una pena. Y para ello, pues nosotros decidimos, desde la Fundación Oxígeno, que había que intentar pues, ver en qué situación estábamos. Entonces, generamos esa página web, que es abejaspaisajecultural.org, donde lo que pretendíamos inicialmente es hacer un inventario popular de esa apicultura tradicional que encontrábamos en la provincia de Burgos. Y para ello, bueno, pues en la página web, ¿qué podéis encontrar? Para que os hagáis una idea, pues lo primero que desciframos es un poco hacer ese contexto, explicar un poco cómo la provincia de Burgos, porque ¿qué pasaba? Que nosotros habíamos visto que había publicaciones hechas en Cantabria, en Palencia, que hablaban de la apicultura tradicional, pero prácticamente a nivel de Castilla y León hay una pequeña referencia en un libro de patrimonio que tiene la Junta de Castilla y León, que habla sobre las hornilleras de Sedano y Las Loras, y poco más. Entonces dijimos que hombre, hay suficiente patrimonio como para reflejarlo de otra manera, y creímos conveniente, pues lo primero, pues hacer esta página web y contar un poco cuál es la idea con la que hemos partido. Y en ello hemos fijado ciertos objetivos ambientales, que consideramos que son imprescindibles porque al final eso ha modelado ese paisaje que conocemos. Entonces, para nosotros, la idea de que se pueda mantener o que al menos se pueda valorizar, pues va a mejorar esa polinización, va a fomentar la biodiversidad y, por supuesto, va a conservar ese paisaje que hemos conocido. Otros objetivos culturales, por supuesto. O sea, preservar esa arquitectura que os voy a enseñar en breve y vais a ver, creo que es imprescindible mantenerla. O sea, que se pierda es una pena porque cuenta la historia de nuestros abuelos principalmente.
transmitir esa sabiduría popular, eso que veíamos ahí al señor Cayo, como le explicaba, cómo tenía que hacer ese manejo, y hablamos de hace 40 años, pues figurar lo que significa hoy en día, pues tratar de mantener eso vivo. Y crear un recurso educativo y cultural que creemos que puede ser importante para estas zonas rurales, sobre todo pues, viendo que cada vez pues, la despoblación pues, es más grave en nuestros pueblos. Más objetivos sociales, por eso, promover la participación y el voluntariado. ¿Qué conseguimos con esto o qué intentamos? Impulsar la ciencia ciudadana, es decir, cualquier persona puede participar en este inventario, nos puede ayudar en este inventario de la forma que os voy a contar dentro de poco, porque cualquier persona que pueda tener o conocer un colmenar en su pueblo nos lo puede subir en la página web y con eso podemos seguir aumentando esos colmenares tradicionales que a día de hoy, pues bueno, hemos intentado hoy seguimos intentando llegar a todos los lados, pero es complicado porque Burgos es una provincia muy grande. Y bueno, pues queremos también que el objetivo económico pues puede ser importante, porque poner en valor ese patrimonio puede movilizar a la gente, puede hacerlo incluso de forma turística. De hecho, a nosotros nos ha pasado que a partir de tener esta página web, pues incluso hemos tenido que hacer algún artículo para una revista checa, la República Checa, de apicultura. Han venido austriacos para visitar estos colmenares y cómo se hacía la apicultura en esta zona. O sea, al final es un recurso que si se consigue poner en valor y se vende, puede servir para mucho más. Y bueno, pues eso, ofertar servicios culturales, turísticos y gastronómicos y comercializar esa miel que pueda salir de esa apicultura. Y ahora, ¿qué buscamos? O sea, lo que hemos tratado es de decir, vamos a intentar que lo que la gente pueda ir encontrando pueda tener una referencia, porque lo hemos intentado pues, dividir de las diferentes maneras en la página web. Pero claro, también somos realistas y lo que nos está ocurriendo muchas veces es que lo que nos encontramos es que están en una situación pues mala. O sea, colmenares ya con el techo caído, aquí vemos cómo están insertados. Esto sería más o menos una hornillera, esto es en Quintana Loma, que pertenece al Valle de Sedano, este pueblo. Sí, lo que pasa es que está más separado, está más justo en la zona del páramo de Masa, está un poquito más separado, pero este pueblo es del Valle de Sedano. Y nos encontramos pues eso, que al final pues muchos colmenares pues están caídos o sus dujos están en una situación pues, de perderse si no hay remedio. Esta en Idáguila pues también es una hornillera que está caída y es una pena. Esta en Valdenoceda, aquí en Merindades ya. Esta es una que vemos justo cuando bajamos la Mazorra, se la ve justo enfrente y es una pena porque se podría recuperar y sería estupenda. Pero bueno, luego tenemos la suerte que todavía a día de hoy pues encontramos algunos bien conservados, como este de Val de la Teja, que la verdad que es una gozada, y donde está insertado, y a día de hoy pues el apicultor todavía mantiene esas colmenas, o esto en Terradillos de Sedano. Este, por ejemplo, esta hornillera en Terradillos de Sedano está activa y se mantiene. Y eso, pues ver los colores y esta construcción, que además está justo al lado de la carretera y se ve cuando pasas en dirección a Terradillos, es una gozada, es una pasada. Estos que os enseñaba antes, estos cuezos de Monasterio de la Sierra, que es otra tipología de cómo se van colocando, es una zona espectacular también. Estos les conoceremos igual más, porque seguramente en muchos de nuestros pueblos de las merindades, como este de Villavascones de Bezana, podemos encontrar insertados en el desván, en muchas casas, esos dujos que servían para tener ese autoabastecimiento que tenían las familias, porque hay que tener en cuenta que aquí no solo era importante la miel, aquí era importante, muy importante la cera, porque con ella se hacían las velas, porque antes no había luz. Entonces la cera era casi más importante que la miel. Y autoabastecerse era muy importante. Entonces eso, lo que intentamos es animar a participar en este inventario. Cualquier persona que pueda conocer un colmenar tradicional que a día de hoy todavía quede algo, o que se sepa que haya habido colmenas, a nosotros nos ayuda a seguir aumentando ese número de colmenares. Y para eso, pues bueno, en la misma página web puedes entrar como informante y rellenando estos pequeños datos, nombre, apellidos, email, teléfono y ubicando el colmenar en el Google Maps, pues conseguimos tener ahí pues, otro colmenar nuevo. Y bueno, hay que unas fotos también es importante porque así también pues, podemos situarlo e incluso verlo, porque una vez que este
que nos ayudáis si esto pasa. Yo lo tengo que revisar y ver que es correcto, que está bien ubicado, incluso pues me puedo poner en contacto con la persona que lo ha hecho y de esa forma pues seguir ayudando a aumentar ese inventario. O ya en un momento dado pues también se puede descargar esta ficha y rellenar a mano y entregárnosla y ya nos encargaríamos nosotros de subirla. A día de hoy, más o menos, pues cogemos el mapa, que tenemos un mapa en esa página web y podemos ver que hemos encontrado colmenares tradicionales por toda la provincia de Burgos, norte, sur, este, oeste, incluso en Treviño hemos encontrado colmenares y la verdad que se ha conseguido pues ya aunar un patrimonio que es muy importante y muy interesante. Para que os hagáis una idea, una pequeña galería de los que ya se pueden ver, porque dentro de la página web hay una sección que es mapa galería y ahí se pueden ver los que ya están subidos, ubicados en el punto donde está el colmenar, que incluso pues, se puede ir a ver. Y ahí hay pues, bueno, pues muchos colmenares ya subidos, muchas tipologías distintas, pero que merece la pena pues, echarle un ojo porque, bueno, pues al final. Y lo que os decía, lo que hemos tratado es, para intentar hacerlo un poco más fácil, cuando una persona quiere subir un colmenar, pues es dividirlo en diferentes formas, digamos, constructivas o de forma que vamos a encontrar ese colmenar. Lo primero, vertical o horizontal. Normalmente encontramos colmenas sueltas así o en un apartado que están de forma vertical. Este tipo de colmena, esto es un cuezo de la Sierra de la Demanda, pues estaba apoyado sobre una roca, sobre una zona de roca aquí, y lo que hacen las abejas es entrar por la parte de abajo y hacen aquí la colmena. Podemos encontrar eso y decir, ¿qué es este tronco aquí? Pues esto era una colmena en su día. Vemos aquí un par de ellas, son distinguibles rápidamente, ¿eh? Esta es en Pineda de la Sierra, pues es otra tipología, otra forma que vamos a encontrar de esos dujos ahí en un cercado. Y luego los horizontales, digamos, esos sí que los vamos a encontrar más entre lo que es la zona del Valle de Sedano, Tubilla del Agua, el Valle del Rudrón, toda esa zona. Llega más o menos, la tipología de los horizontales llega más o menos hasta, principalmente hasta la zona aquí de Merindades, en la zona de Zamanzas. Alguno he encontrado en el Valle de Valdevezana, pero ya cambia la tipología de construcción. Y algunos también, de este modo horizontal, hemos encontrado en la Ribera del Duero, con esta tipología, que allí al no haber árboles grandes donde ubicar esos troncos vacíos, se hacían las colmenas con cañas entrelazadas y barro, lo cual era, lo que trataban de hacer era un habitáculo fresco y que se mantenía a las abejas bien de temperatura, y de esa manera pues era otra forma de hacerlas que hemos encontrado pues especialmente en la zona de la ribera de Laza. Aquí las diferentes tipologías que hemos determinado, por si se quiere ver un poco, las hornilleras que os comentaba antes, que son esas construcciones específicas. Yo, como digo, la casa de las abejas, porque es cada uno de estos troncos que vemos insertados ahí es una colmena. Les vemos que hay unos muy grandes, otros está pues, hecho más o menos dependiendo un poco de los troncos que se utilicen. Esta está en la zona del Valle de Cadrechas, por ejemplo. Esta en Terradillos de Sedano, que además esta, en concreto, la han reformado porque la utilizaron para un crowdfunding para arreglar el retablo del pueblo, la arreglaron y se puede visitar, está la puerta abierta y puedes ver cómo es una hornillera por dentro, o sea, y merece la pena acercarse. En Terradillos de Sedano esta está justo al lado del cementerio, es una zona que ahí se acaba la carretera y se puede ver y es estupendo. Estas son las que os decía un poco que son diferentes, que es la zona de la Ribera de Laza, en la Ribera del Duero, más abajo, un poquito más abajo, al sur de la provincia, que hemos encontrado alguna tipología también en la zona de Segovia, también muy parecida, y aquí estas son las piqueras de entrada, y lo único que vemos es esa tipología de construcción que tenían con cañas entrelazadas para hacer esas colmenas en esta zona. Y ahí lo que vemos que en vez de piedra pues era adobe. Ahí los materiales de la zona van variando según lo que pueden utilizar. Está en la Sequera de Aza, está en Santa Coloma del Rudrón, que es espectacular, con
con su muro perimetral, aquí tiene como un pase para un pequeño arroyo. Aquí ahora mismo pues vemos que esta hornillera tiene todas estas colmenas, pero normalmente en esta zona de aquí, en delantera, se solían colocar dujos verticales, por lo que le pasaba al señor Cayo, porque alguna colmena, de repente, de estas de aquí, divida la colmena, salga la mitad de ella y puedan tener un sitio donde albergarse rápidamente. Un enjambre, sí. Se escape un enjambre y normalmente tenían aquí dujos verticales para que si escogieran un sitio, escogieran uno cerquita y así poderle controlar. Porque claro, no ibas a estar 24 horas allí el apicultor. Está en Mayuelos del Rudrón también. Encontramos este tipo de construcciones espectacular. Está, mira, de 3 pisos. O sea, esto ya es un hotel en toda regla, ¿eh? O sea, y luego, una tipología muy concreta que hay en la zona de Sedano, utilizando las zonas de roca, que ha ido puliendo los diferentes ríos y arroyos que tiene esa zona, pues es las hornilleras en roca. O sea, utilizan esos salientes que hace la roca, colocando el muro delante, y si así solo tienen que hacer este muro delantero más la puerta. O sea, esta, por ejemplo, que es espectacular en Gredilla de Sedano, que es muy bonito. Aquí aprovechan toda la roca y de repente pues insertan ahí la... ¿No te dejo ver? Sí, mira, lo veo todo. Vale, vale. Que es espectacular. O esta otra que está ya en Sedano, ahí en el pueblo, en el molino de más arriba. Esta es por dentro, para que os hagáis una idea, en loma. Ahí vemos la roca y aquí los dujos insertados. Aquí el apicultor entraba y era por detrás que había, en todas estas había unas tapas, abría las tapas, quitaba la mitad hasta donde estaba la marca. Todos los dujos estos tienen una marca interior que hacen forma de X y hasta ahí es donde quitaba el apicultor. El resto se lo tenía que dejar para que las abejas pasaran el invierno, lo que quedaba del invierno, y en primavera pues volvieran a rellenar el dujo. Luego, pues otra tipología que hemos ido encontrando en diferentes lugares de la provincia, pues son estos tipos de corrales con huerta. O sea, es una tipología distinta. Por ejemplo, este es espectacular en Aedo del Butrón, aquí en Merindades. En Aedo del Butrón también se da la característica que hay como unos 30 colmenares de esta tipología, que lo que podemos ver, aparte de que este tenía una hornillera en este frente, vemos todos los dujos aquí insertados, tiene un muro muy elevado. Porque antes que hablábamos del oso, esta era zona de osos en su época. Y entonces, para que el oso no entrara, pues hacían muros muy altos y la puerta, en la puerta de entrada que está justo al lado de esta hornillera, tenía que abrir al revés, porque si el oso se ponía a intentar abrirla, que no pudiera. Tenía que abrirse hacia afuera, para que se empujara no pudiera con ella. Entonces, hay una tipología en Asturias también muy, muy concreta, que son los cortiños, que llaman ahí entre Asturias, Galicia y algo de León, y que son en redondo, y lo que hacían también son muros elevados, pero ponían unas lajas más estiradas en la parte elevada, por si el oso podría escalar, al llegar a la laja se le podría caer encima al coger y tirar de ella, y entonces ya se le quitaban las ganas, porque a ellos se le quitan mucho las ganas al oso, ¿eh? Esto es por dentro, que tuve la oportunidad de poder entrar, como estaban los hornillos. Esta es otra tipología en Pineda Trasmonte. Aquí, como no había oso, Pineda Trasmonte está en la zona de la Arlanza, como no había osos, pues el vallado es mucho más pequeño. ¿Qué pasa? Que aquí, en este hacían un vallado porque el monte que tienen allí es un monte comunal. Y entonces son montes, bueno, más que comunal, es un monte privado. Y entonces cada zona es de diferentes personas del pueblo. Pero en concreto, este colmenar también tiene esa característica, que es un colmenar comunal. Cada fila de estas pertenecía a una familia del pueblo distinta. Y así es un colmenar espectacular que han ido recuperando y que está, la verdad, que muy bonito. Moncalvillo, la Sierra, esto ya es la zona de la Sierra La Demanda, o estos que os contaba antes de Monasterio de la Sierra. El Monasterio de la Sierra también, durante años y a día de hoy, todavía se mantiene la apicultura. De hecho, hay varios apicultores allí en Monasterio, pero esta tipología de los cuezos aquí en una zona muy concreta, con un arroyo muy cercano, es algo realmente espectacular, o sea, que merece mucho la pena conocer. O ya, bueno, pues los corrales en roca. Este, en concreto, para mí es uno de
de los más impresionantes que he podido encontrar a lo largo de estos 5 años. Está en Santa Gadea del Alfoz, en la entrada de Montijedo. Cuando paráis hay un aparcamiento donde se puede empezar a hacer la ruta de Montijedo hasta la ermita, pues desde allí se ve al fondo, en unas rocas, ahí, ¿veis estas rocas ahí? Que hay como una cueva ahí. Vamos a acercarnos. ¿Veis esta escalera? Pues el apicultor, para que no suba el oso, porque en Montijedo el oso está, incluso ahora mismo está, pues para que el oso no suba, el apicultor tiene que subir por esa escalera. En ese murete, y esto es lo que se encuentra arriba. Ya vemos ya colmenas algunas más modernas, más nuevas, y estos dujos espectaculares. Y este sí que está en activo. Y luego, bueno, pues lo que os contaba antes, en casas, que estos sí que en la zona de merindades, en prácticamente casi todos los pueblos, casi encontramos en muchos lugares, sobre todo en los desvanes de las casas, era muy típico insertar algún dujo, porque por eso, por la miel y por la cera. Y porque también era muy... El mayor problema que tenían las abejas, antiguamente, ahora hay otra serie de problemas, pero antiguamente era que en invierno, cuando hacía mucho frío, pues se perdían muchas poblaciones, muchas colmenas. Entonces, mantenerlas aquí aseguraba que el calor de la casa iban a tener calor durante el invierno y sobrevivir. Y normalmente, pues encontramos, por ejemplo, esta en Quintana de Valdivielso, que a mí me parece espectacular, porque vemos que han hecho una reforma muy nueva, muy moderna, pero han mantenido los dujos aquí. O sea que, bueno, han respetado ahí ese valor etnográfico. Esto en Gallejones, vemos aquí diferentes dujos insertados en la vivienda. O luego otras tipologías que hemos ido encontrando a lo largo de este tiempo, porque, bueno, pues al final cada colmenar es totalmente distinto, único, como yo digo, y eso también tiene su parte de valor. En las Machorras, seguro que conocéis la cascada del Guarguero, el kilómetro 21, pues justo al lado hay una cabaña pasiega y estaba este colmenar espectacular que dices, ¿por qué hacen esta tipología de tejabana tan bajita? Porque en la época de invierno, cuando caería la nieve en aquellos tiempos bien, taparía todo el colmenar, pero lo que pretendían era que no se hundiese el tejado, por eso esa tipología de tejabana tan cortita y tan pequeña, y también para que tuvieran un lugar por lo menos donde poder respirar, aunque tapara la nieve, siempre tuvieran algún sitio donde mantenerse. Este también está en las Machorras, este sí lo ha arreglado un particular y lo mantiene. Y luego, pues otras cosas que hemos ido encontrando, pues son colmenares así apilados, o sea, colmenas apiladas así en horizontal, unas encima de otras. Esto en Laño, espectacular en esta zona, esto es Treviño. No sé si conoceréis Laño. Laño es un pueblo que merece la pena porque aquí tiene los eremitorios de las Gobas. Por si os interesa, merece mucho la pena entrar, ir hasta allí y conocer esos eremitorios. Pero vamos, yo he encontrado estos colmenares allí, 3 o 4 de esta tipología, que están las colmenas, ya vemos que están un poquito mal, como las de abajo se han ido pudriendo más, los troncos, entonces lo que ha hecho es ir tumbándose, y es una pena, pero bueno. ¿Y qué hemos ido consiguiendo? Pues a lo largo de estos 5 años hemos ido aumentando ese inventario, porque bueno, pues partimos más o menos de algunos que conocíamos, unos pocos, mucha gente nos ha ayudado, y en 2023 pues pudimos incluir 80 colmenares nuevos. En 2025, 64, sí, en 2024 también otros tantos, y al final del 2025 ya teníamos, para que os hagáis una idea, 472 colmenares catalogados en toda la provincia de Burgos. En este 2026 se ha aumentado un poco más, creo que ahora ronda los 484, creo que van, y alguno más que me falta por subir, que he encontrado hace cosa de un mes. Pero claro, ya hablamos de un número muy importante, interesante. Y bueno, ¿cuál es la idea? La idea es seguir haciendo pues, actividades que fomenten este patrimonio y seguir dando pasos para intentar mantenerlo, porque al final, pues bueno, el inventario es el primer paso que queríamos hacer para saber en qué situación estábamos y a qué nos enfrentábamos, pero nuestra idea, pues bueno, hemos ido haciendo a lo largo de este tiempo,
pues algunas fiestas de la miel, hemos conseguido algunas subvenciones que nos han ayudado a seguir fomentando, a ayudar a los apicultores a que puedan vender sus productos actualmente, con catas, con visitas a colmenares, entonces, bueno, pues intentando fomentar ese despegue que veíamos que existía ya hace 40 años del mundo de las abejas con los seres humanos, porque al final parece hoy en día que nos da mucho miedo, vemos a los niños que se asustan cuando una abeja está revoloteando y la verdad que es muy raro que una abeja te vaya a picar a no ser que estés muy cerca de la colmena, que era lo que le contaba antes el señor Cayo, que le decía, abeja enjambrada no pica, y eso... Y por eso decía que es una lección en pocos minutos que da el señor Cayo espectacular de apicultura, porque cuando sale un enjambre, la reina vieja, que es la que se marcha con la mitad de la colmena, lo que se lleva principalmente son cereras, son abejas cereras, obreras cereras, porque lo primero que tiene que hacer esa colmena cuando se sitúe en un nuevo lugar es empezar a crear esos panales de abejas para que la reina pueda empezar a colocar nuevos huevos y poder empezar a criar la nueva colmena. Entonces, es muy raro que aunque impresiona mucho, ver 2.000 o 3.000 abejas juntas impresiona mucho un enjambre, pero es muy raro que un enjambre te pueda picar, que era lo que le decía el señor Cayo. Entonces, intentar quitar esos miedos que parece que se nos han ido instalando en los últimos años en la gente y, bueno, pues explicarlo con catas, con actividades, con una exposición que hemos ido generando sobre la apicultura y sobre todo los polinizadores, porque hay que tener en cuenta que los polinizadores representan hoy en día el 75% de la comida que comemos es gracias a ellos, o sea, a esa labor que hacen que es impagable. Entonces, pues bueno, hemos ido generando una exposición que hemos ido llevando por diferentes lugares y seguimos llevando y explicar un poco ese mundo de la apicultura. Un poco aquí la exposición para que veáis un poco los diferentes paneles que hemos ido generando, la polinización, la historia de las abejas y el ser humano, cómo se han encontrado pinturas en la zona de Teruel y Valencia de hace 8.000 años, cuando ya una persona subía a coger la miel de las abejas, porque al final pues, era un producto muy interesante. Las amenazas, ¿por qué cambió? Porque ahora no lo he contado, claro, y esa es otra cuestión importante. ¿Por qué se dejó de hacer esa apicultura tradicional? Básicamente, para que os hagáis una idea, hay un problema que surgió en el siglo XX, porque hasta más allá del siglo XX se practicaba más o menos esa apicultura, pero fue la llegada de la varroa, este parásito que se les coloca en el lomo de las abejas y que está haciendo estragos en la apicultura actual, pero es imposible en la apicultura tradicional tratar prácticamente a la colmena para que meterle los fármacos que utilizan los apicultores, es muy complicado y se dejó de hacer esa apicultura y se pasó a esa apicultura que conocemos de los cajones, de las diferentes láminas donde bueno, pues hoy en día se produce esa miel que vemos. Pero bueno, hay otros factores y otras amenazas que las abejas tienen hoy en día, la agricultura industrial, una agricultura que prácticamente es monocultivo, pues lo que evita es que haya otro tipo de floraciones, otro tipo de plantas que se críen y es donde ellas también pues muchas veces se generaban. Pues la avispa asiática, especies invasoras como la avispa asiática que hemos visto aquí en la zona de Merindades, como todos los veranos y todas las épocas de septiembre tienen que retirar algún colmenar de estos de avispa asiática, pues es que es muy feroz con las abejas, porque utiliza los abdomen, se les corta la cabeza y utiliza los abdomen para dar de comer a sus crías, la avispa asiática, y entonces es brutal los destrozos que hace a la apicultura. El cambio climático, lo que comentábamos antes un poco, que la situación del año pasado, sobre todo los calores que empieza a llegar a hacer en verano, o sea, una colmena normalmente lo que siempre se tiene que mantener a unos 38 grados de temperatura, la colmena. ¿Qué pasa? Que en verano cuando está subiendo ya a 40 grados en el exterior, lo que hace es que las abejas, para bajar esa temperatura, empiezan a mover las alas para bajar la temperatura dentro de la colmena. ¿Qué ocurre? Que eso las elimina de energía para ir a pecorear, que es la acción que tienen que hacer en verano, y consiguen menos comida y
producen menos miel y al final pues también se cansan mucho más y es un problema muy, muy potente lo que está ocurriendo con el cambio climático que se está notando. Pero otro paso que queríamos dar a partir ya, seguramente a lo largo de este año, queremos hacer, ya llevamos 5 años haciendo este inventario, pues queremos intentar recuperar alguno de esos colmenares, que de hecho estamos colaborando con algunas personas que ya lo están haciendo, están recuperando esos colmenares de forma privada, pero también lo queríamos hacer por nuestra parte, intentando pues fomentar ese voluntariado y conseguir a gente que quiere recuperar con nosotros algún colmenar, pues animar a ello, y un poco esa es la idea con la que queremos hacerlo. Por ejemplo, este colmenar en Pineda Trasmonte, que es lo que hemos colaborado con ellos, estaba así y al final pues se pusieron a arreglarle, les hemos ayudado en lo posible, pero bueno, ellos ya tenían mucha práctica porque han ido recuperando unos cuantos y lo han terminado dejando así, visitable, y bueno, pues así también esta opción de que pueda resistir y aguantar otros años, pues yo creo que es importante. Aquí, en los últimos años también he hecho un par de salidas con la Asociación de Apicultores de la provincia de Burgos para enseñar estos colmenares tradicionales, y aquí estoy el año pasado que hicimos en noviembre, hicimos la salida en este colmenar que veíamos antes. Aquí estamos con toda la Asociación de Apicultores ahí, que estuvimos haciendo una marcha por Pineda Trasmonte. Pineda Trasmonte está recuperando sus colmenares. Luego os voy a dejar unos flyers que os he traído ahí, unas cosillas para entregaros. Está recuperando, tienen cifrados ellos en ese pueblo de La Arlanza 35 colmenares tradicionales. Han ido recuperando, no tienen todos recuperados, pero han ido recuperando unos cuantos ya, tendrán como 12 recuperados, y han puesto en marcha una ruta para hacer, en la cual te enseñan y te explican un poco esa apicultura tradicional. O sea, estamos viendo ya ese objetivo que pusimos en marcha hace 5 años, de que esto puede ser un buen producto turístico para vender. En Pineda ya lo están poniendo en marcha, con lo cual, pues desde luego estamos con ellos ayudándolos en la medida de lo posible. Esto, para que os hagáis, son fotos en Terradillos de Sedano de cómo se retiraba la miel y cómo esto es de hace un par de años, y sacando la miel y los panales en una hornillera. Y esta es en Pineda Trasmonte. En Pineda Trasmonte todos los años llevan ya 18 ediciones. El último fin de semana de enero hacen la cata tradicional de los dujos. Han ido recuperando esos colmenares que os decía, 12 en concreto, y el último fin de semana hacen esa cata, y el domingo a primera hora nos juntamos y vamos a ver los dujos, a ver la producción que han hecho y a sacarles la miel. Este vídeo que os voy a poner es de este año, de enero del 26, que fuimos el día antes, nos había nevado un poco. Fuimos a hacer la prueba inicial de la cata. No es la popular, esto lo hicimos el sábado, porque el domingo es cuando se juntan pues casi 200 personas. Quita la piedra. Sí tiene. Quita ese padero. El que estoy grabando soy yo, por eso no salgo, ¿eh? ¿Visto cómo se han bajado todas con el humo? Ya es la hora de coger una... Pero coño, ¿cuál es? Bueno, además puedo poner el coche. Mira, se la física que cachura tiene. Y ese, lo que me dio menos, Mira este. Esta es la foto del... Quita esto. Antes de molestarnos, que luego no te da tiempo. No, están abajo, ¿eh? Están abajo, no y va a perder. Luego empezaron a subir. No, mientras haya humo. Ese humo no. Sí, la verdad, sí. No, has visto que han bajado, que a cuando abierto han bajado todas. Tenía mucha fuerza. Todas las veces que hemos venido tenía fuerza. Mira, hemos soltado fuerza de voz. Mucha población de abejas, quiere decir fuerza. Sí, pero te digo que si habéis venido ahora todavía
están ahí, sí, pero ahora es el trabajo. Ahora Con con- el subiendo. En ese panel central tiene las abejas. Aquí los panales los construyen ellas. O sea, ahí no hay... Ellas siguen su... Esa ha salido en 2, 3, pero ha salido. Así para que os hagáis una idea. Y bueno, un poco los que nos han ayudado en los últimos años a mantener este proyecto en marcha y bueno, pues agradeceros el que me hayáis aguantado hasta ahora. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Esta es una foto de Sedano, por si te suena. Y esta es una hornillera. ¿Esta es la iglesia de Sedano? Sí, la de arriba. Y esta es una hornillera. Muy bonita porque nace de allí, pero bueno, sí, ha sido más Sedano que lo que es ahora. Mucho más ha sido que lo que es ahora. Pero bueno, Tenía pero época las para- abejas tenían muchas. en Y su mi tío tenía muchas de estas, muchas abejas. De hecho, Miguel Delibes Miguel Delibes tenía casa allí. Sí, tiene casa La familia, tiene sí. chalet, un estudio y luego una casa que compró, grande también. Y tiene con mi tío, tiene muchas fotos de Delibes. Era muy, sí. Y es poco habitual, en enero se coge antes la miel, porque esas abejas al salir no se mueren por el frío. No, porque, claro, lo que decía era, se han agolpado abajo. Normalmente en enero están todas juntitas Sí. para hacer una bola todas ellas. Las no sé, como hemos visto que han empezado y esas se terminan. Normalmente siempre lo hacían en esa zona, claro, ha coincidido que este año ha nevado. Justo, nevó ese día. Pero en enero frío. Pero claro, allí lo hacen en Pineda Trasmonte, lo hacían así. O sea, cada zona es de verdad, cada zona. Luego la cata la hacen en diferentes épocas, así que es verdad que suelen hacerla antes. Por ejemplo, las que hemos visto de Terradillos, normalmente la hacen hacia primeros de noviembre. Sí. Pero allí las hacían en enero y lo siguen manteniendo. Y sobre todo Eduardo, que es el que lleva un poco la voz cantante ahí en Pineda, él dice que él lo quiere hacer como lo hacía con su abuelo. Y entonces, pues bueno, intenta mantener un poco. Y lo de las rajas que decías en Asturias, Sí. el oso, que para que le cayera y tal, ¿no puede ser también un poco como la construcción de los hórreos para los roedores, incluso para él, Claro. que no tuviera la posibilidad de trepar? Cuando tienen los picones estos que llaman, Bueno, cuando salen, tienen- porque por horizontal los ratones, te pongo el ejemplo que es lo de los hórreos, ¿no? De Asturias, o sea, de Galicia, es eso, que en horizontal, y bueno, y aquí también, en lo que era la matanza, le ponían una chapa para que por el cable que aguantaba el palo, que se llamaba vara o lo que fuera, para que el ratón no pudiera bajar, o si bajaba, al intentar hacer el giro y no puede se caería. no puede rastrear, Sí, porque sí. no agarra no se las podía agarrar. pezuñas. Sí, lo que pasa que, bueno, tú ten en cuenta que es la última piedra la que colocaban, que al final, como sobresalía un poco, tenía que el oso echar la mano y lo que hacía era volcar No, te la digo piedra. porque es que los ratones, a mí me ha pasado alguna vez dejar el respiradero de las modernas Y escalan, ¿eh? abierto, Verás cómo escalan. y entonces por ahí se ha metido el ratón, y hay veces que lo matan, pero otras veces no pueden porque el ratón es más grande o lo que sea, y con el pelo, y al final te ha jodido todo. Y en primavera, cuando vas a revisar, se ha metido ahí el ratón, Ya ha destrozado todo. Efectivamente. Papel, plástico, Pero entonces, todo. por eso te digo que igual también era el tema de los roedores, y también él, que tendría más más dificultad. Hombre, los roedores también hacen muchas liadas en las colmenas. Sí, sí, por eso te digo. De hecho, vamos, el hecho de tener el saliente, el saliente o la laja que sobresaliera para Sí, que no, hiciera ese principalmente movimiento. el mayor problema era en esa zona, Oso, sí. y sigue siendo a día de hoy, porque hay oso, Sí, bueno. porque es en la zona de Oscos, en la zona que pilla entre Galicia y Asturias, Ibias, toda esa zona que son bosques muy densos y hay oso. De hecho, trabajamos con un apicultor y hemos recuperado algún corciño por allí, y el oso sigue estando, y es, de vez en cuando pues alguna colmena cae, es inevitable. Incluso aquí lo veréis también, que las eras también suelen tener las lajas esas puestas, y
Y a mí me lo explicaron una vez como que es un poco eso, que los roedores siempre lo que limpiaban la era, lo que era la parte alta, Sí. y siempre lo tenían más difícil Exacto, para que esa la para vemos, que accedieran a... claro, para que entraran por la que veíamos en Monasterio de la Sierra al principio, vemos que allí se colocaba una laja por encima. Vemos que tenían los helechos, pero a ver si vamos hasta allá. Sí, pero el hecho de tenerlos un poquito salientes... Claro, sí, sí. En esta zona normalmente se colocan tejas, en esta zona, pero por ejemplo en Monasterio de la Sierra, a ver que llego hasta ahí, ya verás. Tipo alero para que saliera y Sí, que no sí. tuvieran la Y posibilidad no de pudieran acceder agarrar una... Efectivamente, sí. Eso. vemos que lo que utilizan son lajas que sobresalen del tronco y lo que evita es eso, que aunque escalen. Hombre, hay más que nada esas lajas lo que hace el efecto para proteger un poco la madera de la lluvia. De la lluvia, sí, pero también al final también de los ratones. Tú ten en cuenta que aquí hay una cosa muy distinta. En el Monasterio de la Sierra, las abejas no entran por las piqueras que conocemos en las merindades, que las piqueras que tenían los dujos en merindades, o en prácticamente casi toda la provincia, son como 3 agujeros que se hacían al tronco. Pero aquí no, en el Monasterio de la Sierra era por debajo. Hay otra laja puesta en la parte de abajo, Sí. y las abejas tenían un huequecito en la parte de abajo y entonces entraban por ahí y salían por ahí. Un huequecito muy pequeño. Entonces, pues si el ratón escalaba también al final evitas que entre por ahí. No, todo tiene su explicación. Sí, sí. No lo hacían. Sí, sí. No lo hacían. Bueno, vamos a probar. No, ya estaba bien probado. Probado y bien probado. Pues eso, a día de hoy pues ya tenemos casi 500 colmenares inventariados. De hecho, bueno, el año pasado, en marzo del año pasado, se llevó a la Comisión de Cultura de la Junta de Castilla y León declarar bien de interés cultural los colmenares de Burgos por este inventario que tenemos hecho, y lo que dijo la Junta de momento es hacer un inventario a nivel de toda Castilla y León. Pero vamos, si a nosotros nos lleva llevando 5 años hacer en Burgos, pues 9 provincias, como tiene Castilla y León y con un territorio tan enorme, no sé si algún año se acabará. Pero bueno, nosotros de momento vamos haciendo aquí en Burgos y el resultado pues es evidente. Está claro que declarar bien de interés cultural, pues todo no se podría declarar, pero sí que hay ciertas tipologías y construcciones que yo creo que merece la pena porque no se encuentran en otros sitios y en otros lugares. ¿Has dicho que la reina vieja abandona la colmena? Sí, la que expulsa a la colmena es a la reina vieja. Cuando la colmena decide hacer una nueva reina, expulsa a la vieja con la mitad de la colmena. Y normalmente, y esos son los enjambres que vemos que se meten en una persiana, son enjambres que se escapan de una colmena porque han expulsado a la reina vieja. Y esa reina vieja, lo que decía el señor Cayo, ese enjambre no pica, porque normalmente lo que mayormente lleva son abejas obreras cereras. O sea que lo primero que tienen que hacer es empezar a crear panales para poder empezar a hacer la cría y empezar a hacer los habitáculos para... O sea, pero forman otra colmena entonces. Exacto, lo normal es que formen otra colmena. Hoy en día, pues lo que se hace es controlar mucho, hoy en día como la apicultura ha cambiado mucho, antiguamente digamos que eso era el manejo que se hacía normalmente, dejabas a las abejas y funcionaban ellas solas y iba el apicultor y recogía la miel y la cera, pero hoy en día como la idea es sacar todo lo que se pueda de miel, se hace una explotación muy distinta. Luego hay apicultores y hay apicultores, pero bueno, lo que se hace también es controlar cuando ves que la colmena está criando una nueva reina, si a ti no te interesa, porque una reina puede llegar a vivir de hasta 5 años. Y entonces, si a ti no te interesa que esa colmena genere una nueva reina, matas a la reina que están criando y sigues manteniendo la que tienes. Es así, o sea, otros crían reinas. O sea, hay gente, apicultores que se han especializado en la cría de reinas. O sea, hoy en día la apicultura es un mundo muy diferente a lo que, digamos, esta apicultura tradicional. Entonces, pues bueno, normalmente lo que hace el apicultor es decir, que tiene una reina que más o menos tiene 2-3 años, que todavía es una reina que funciona bastante bien y que le ha dado una población potente en los últimos años, pues matas a una reina que estén criando
y mantienes a la reina que tengas. Y luego ya, pues cuando ya va generando, va a hacer el cuarto o quinto año que ya empieza a decrecer, pues retiras a la reina vieja y dejas que la reina nueva se quede en la colmena y no se marche. O de hecho, si en un momento dado te avisan, porque cuando hay un enjambre que se escapa de esas cosas y avisas a un apicultor, lo que hace normalmente es insertarlo en otra colmena, busca a esa reina vieja, la retira y deja a las otras abejas en una colmena que tenga funcionando. Eso ahí ya depende un poco del funcionamiento de cada apicultor. Hay apicultores que hacen un uso más intensivo, de hecho hoy en día se practica mucho la transhumancia y apicultores de la zona de Castilla-La Mancha, Valencia, que hacen una primera recogida, ahora en primavera han hecho una primera y ahora en breve estarán trayendo las colmenas al norte para hacer una segunda en septiembre-octubre. O sea, hoy en día hay muchas formas y maneras. La teoría del humo que las tranquiliza o las anestesia y que por eso no pican, ¿tú qué has oído de ello? El humo lo que hace es que las abejas creen que hay un incendio, piensan que hay un incendio y lo que hacen es agolparse. Bueno, pensaba que me ibas a contar lo que vi en un vídeo en la Asociación de Vizcaya y me lo contaron y es muy bonito, ¿no? Porque dice que como han vivido en los bosques, han adquirido ese instinto de que aprendieron de que cuando olían el humo tenían que comer porque tenían que emprender un viaje. Entonces tenían que comer mucho y no sé si sabéis que la abeja no pica por la boca como la avispa que muerde, pica por la parte trasera, el culo, por decirlo así. Tiene que encorvarse un poco para picar y al tener la tripa llena nos explicaban de que no podían hacer ese gesto, pero yo que lo he vivido, me las dejó mi padre y todavía tengo alguna. Y te puede picar, A mí me ha picado, Me pica, pero te digo que esa teoría no es real porque cuando las levantas, si las has ahumado, estarían todas comiendo y no están comiendo. No, normalmente se agrupan. O sea, efectivamente. Para defender a la reina. O sea, esa teoría de que han adquirido eso, que llenan el buche y que por eso no pueden doblar el abdomen y que por eso no pinchan, tendrá un efecto anestésico o lo que sea, tranquilizante, que las hace eso, porque es cierto que si las ahumas bien, las dejas un tiempo para que las afecte un poco a todas, oye, eso, no me lo saco, pero como ahí estaba ese señor, ahí a pecho descubierto, vamos, es una negligencia. Porque si en otros países, yo que estuve en México, tienen, a ver, bueno... Sí, bueno, hay muchos vídeos por ahí, americanos que las ponen por los brazos, estas cosas. No, y las tienen en las azoteas, en la impotencia, pero porque es una especie que no pica, que no... Claro, son otro tipo de abejas. La nuestra es la Apis mellifera, que es la abeja europea, que normalmente aquí ya la mayoría son italianas, llegaron de la zona de Italia. No es la abeja autóctona que teníamos aquí tampoco a día de hoy, pero bueno, es muy parecida a la que teníamos, la Apis mellifera, pero sí, esa pica. Pero luego hay a día de hoy cifradas 20.000 especies de abejas, 20.000 especies de abejas en todo el mundo, y solo en España ya tenemos más de 1.000 tipos de abejas. Lo que pasa es que la gran mayoría son abejas solitarias, y en este caso, pues la que, digamos, el hombre ha adaptado, o digamos, ha hecho parte de suya como de ganadería, pues la Apis mellifera, que es la abeja de la miel. Pero bueno, yo veo que ellas se agrupan más que el hecho de empezar a llenar el buche. No, pero además lo que has explicado de las nuevas, que lo que hacen es cera, las viejas suelen hacer la guardia y no les da tiempo. Sí, a las que ya van cambiando de roles, las obreras van cambiando de roles. Y son las primeras que te atizan, porque es eso, lo que hay que adquirir el conocimiento y esa inquietud que tenemos de manotear y tal, pues es no tocarlas, porque normalmente si se acercan igual es porque te huelen algo de algún producto, incluso en casa lo habéis notado también que se meten las avispas, pero es porque huelen algo, igual que en la fruta se acercan y tal.
pero cuando ellas te agreden es si vas a su puerta, a su zona. Si te acercas de más y empiezas a hacer movimientos. A su zona, y si golpeas, ya es la hostia. Sí, claro. ya entonces salen todas las golpes. Y como te pique una, ya sí que te pueden tirar. Sí, es que ya... Porque entonces ya te huelen el resto. Eso sí que me lo creo, porque Sí, no, eso es cuando así, estás nervioso. Eso es así. Cuando estás nervioso y vas nervioso, no sé si es por el sudor, las feromonas o lo que sea, ya las detectan, y es que clavan, por muy gordo que sea el guante que tengas, allí se lo clavan y se quedan allí pegadas porque vienen como... Vamos a ver. Y se puede retirar, sí. Por ejemplo, viendo el Colmenares en Montijedo, también llevé a mi jefe, le dije, mira, vamos a ver tal. Empezó a hacer movimiento, digo, ¿qué haces? Terminó picando a mí. Dice, venga, vámonos. Otra cosa ahora se me ocurre, porque ayer lo vi con el tema de las cigüeñas, es el tema de que tienen un baile para informarse de que donde hay alimento, pones un trozo de miel o algo, las abejas que empiezan a venir. O sea, te vienen, tardan un tiempo, no mucho, y empiezan a venir. Dicen que hacen unos movimientos, unos círculos y informan al resto de esto. Pero eso yo no me lo llego a creer porque no les da tiempo, tendrán otra forma de comunicarlo. Porque el otro día las cigüeñas lo vi ahí, que vienen los tractores y lo observaréis vosotros, que se pone a cortar un tractor y ya aparecen todas las cigüeñas. Y ya aparecen todas, no, pero no solo las cigüeñas. En el cruce de Bercedo ya están todas. Las cigüeñas, las urracas, empiezan ahí todos los pájaros, porque empiezan a moverse también todos los insectos. Y yo creo que ahí empiezan a verlo. Ahí tiene que tener un sistema, no sé, pero vamos. Puede ser. Yo no sé si... Bailan. Si lo buscas sí que lo hacen, Sí que lo hacen. Cuando llega una que ha encontrado mucho alimento en alguna zona, explica al resto de las pecoreadoras, de las que salen a recolectar, dónde está, haciendo ciertos movimientos. En su idioma, pero se entienden, y a partir de ahí pues empiezan a acercarse. Una colmena puede, o las abejas que pecorean en una colmena pueden llegar hasta 2 kilómetros de radio para cubrir ese perímetro. Y una abeja puede visitar 7.000 flores en un solo día. Para que nos hagamos una idea y claro, flores, hablamos de una floración muy amplia. De hecho, bueno, pues hay mieles de muchas tipologías, por eso, desde miel de castaño, desde miel de roble, o sea, hay muchas tipologías, porque al final hay muchas flores que igual nosotros no detectamos, o que no vemos porque no tienen ese color, pero que las abejas sí que aprovechan y utilizan. Los mielatos que utilizan. Los mielatos, sí, por mucho te pones debajo de un roble, medicina por las mañanas y aquello parece un enjambre de zumbido que pegan, el ruido que hay. Están chupando esa savia que saca el mielato que llaman, que es lo que hacen, y es eso, que están chupando lo que se entrega a la planta, ese capullo pequeñito, ahí está segregando y... Eso sí, luego en las flores lo que vemos que cogen mucho es el polen, que es lo que llevan en las patas, las abejas. Esas bolitas que llevan de color amarillo, eso es el polen. Que lo que hace el apicultor, les pone una trampa en la piquera de entrada y tienen que forzar y terminan tirando la bola de polen. Por eso son como bolitas, cuando vemos el polen envasado. O sea, hoy en día pues, hay diferentes productos que se sacan de una colmena y claro, vamos a ver, o sea, se ha encontrado miel en las pirámides de Egipto que estaba buena, o sea, te ponen fecha de caducidad en los montes, pero la miel a día de hoy es el único producto que sabemos que no tiene fecha de caducidad. O sea, lo que hacen las abejas es algo realmente que dices, es alucinante. Claro, es una sociedad, es un mundo que engancha. ¿Y el polen no lo necesitan ellas para formar la miel o para...? Vamos a ver, todo lo cogen porque ellos lo utilizan. Otra cosa es... Yo me refiero, cuando no se cogía el polen, la miel sería diferente o sería para algo. No, lo almacenan en unas celdillas. Claro, que eso es que ellas lo dividen. Y eso lo utilizan más para el invierno y es parte de la alimentación de ellos. Yo ahí no. Yo creo que lo siguen almacenando. Sí. Y es lo que, de hecho, muchos panales ya que se quedan como envejecidos,
ya no es la miel que, como bien dice, dura y perdura, se puede quedar como, se llega a quedar Sí, como... negrura, sino se hace más marrón, más... granulado, que es Sí, muy exacto. semejante al azúcar. Y Sí, por eso sí. te dicen a veces, te preguntan, ¿pero no le echarás harina o no le echarás azúcar, lo mezclarás? Digo, joder, pues tiene todavía más mérito. Fíjate que tienen mérito las abejas hacerlo, pero el apicultor que haga esa adulteración tiene más mérito porque, vamos, pues esa es una ventaja con lo delicado que es sacarlo y todo. Y para sacar la jalea real, pues pues también se lo van almacenando en celdillas, Sí, sí. y para sacar la jalea real tiene que ir el apicultor sacando de cada celdilla esa jalea real, que es lo que dan de alimento a la reina. La reina solo come jalea real. Hoy en día ha evolucionado mucho la apicultura, o sea, se ha convertido en un mundo muy amplio. Es muy diferente a esa apicultura tradicional, pero sí es importante, y nosotros lo que intentamos es ponerlo en valor, porque mucho de ese paisaje que conocemos y hemos conocido y que hemos visto, o sea, por ejemplo, tenemos el Valle de Valdivielso aquí cerquita, que era un valle de mucha fruta, y al final, ¿quién mantenía esa fruta? ¿Quién la producía? Al final, las abejas era quien hacía esa polinización. Y esa era esa generación de ese paisaje que hacía esa apicultura que hacían nuestros abuelos. Que hoy, pues, ¿qué ha pasado? Pues que se han retirado muchas de esas colmenas, mucha de esa apicultura ya no se hace, y lo que se ha pasado es hacer campos de trigo, de cebada, de secano, básicamente. Entonces hemos variado un poco ese paisaje que hemos conocido y que, sin embargo, durante años y años se había estado generando, pues muchas gracias a veces, de estas abejas. Muy bien. Pues nada, oye, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante, Sí, sí. y si podéis echar un ojo y ayudarnos en la página web, pues sería estupendo. Venga, gracias. ¿Nos ibas a dar algo de información? Sí, tengo aquí, mira, os he traído